El día de hoy vamos a tocar justamente ya la introducción al software. Y la primera clase básicamente fue una clase introductoria en la que nosotros entendimos en realidad parámetros generales y definiciones generales también sobre la energía solar fotovoltaica, ¿no? Eh, de todas formas, igual como la vez pasada, los invito a hacer consultas, abrir su micrófono o escribir al chat y vamos respondiendo. ¿De acuerdo? Antes de seguir, quiero compartirles esta norma. Esta es una norma de referencia en cuanto a los sistemas solares fotovoltaicos. Ya nos indica, digamos, eh, alcances generales y uno que otro específico en cuanto a, digamos, al entendimiento de la tecnología, a las buenas prácticas, etcétera. ¿Ok? No existe una norma de diseño, ¿ok? Existen libros técnicos, existen, eh, digamos, libros de buenas prácticas, libros de diseño en cuanto a características y proyectos específicos, pero una norma que nos indique, por ejemplo, en el campo civil, ¿no? Que nos indique cómo hallar la carga máxima, cómo hacer un diseño sismorresistente, unas normas con tanta, digamos, especificación no existe a nivel de ingeniería fotovoltaica. Sí existen, como les digo, las normas de las que podemos obtener, digamos, parámetros y alcances generales en cuanto a la tecnología. Una de ellas es la NEC 690, ¿ok? Que justamente justo el artículo 690 habla sobre los sistemas solares fotovoltaicos. Y empieza con justamente lo que yo les estaba comentando la primera clase, ¿no? Muchos decimos paneles solares, que no es un término técnicamente correcto de cara a parámetros ingenieriles. ¿Y por qué? Porque básicamente nos basamos en normas, porque la ingeniería se basa en normas, ¿de acuerdo? Y aquí es por donde nosotros podemos ver la definición, ¿no? Y se los voy a mostrar porque la vez pasada no se los mostré, se los dije como alcance, creo que fue un aprendizaje de la primera clase, en la que nosotros no vamos a llamar panel solar, no le vamos a decir panel solar, no le vamos a decir placas solares, le vamos a decir módulo fotovoltaico. ¿Y por qué? Porque justamente la norma lo define. Este es el sistema referencial en cuanto a un sistema fotovoltaico conectado a la red, ¿ok? Donde se indican, digamos, el lado DC, ¿de acuerdo? Hasta la entrada del inversor, que sería justamente esta salida, ¿no? Esta barra de salida. Tenemos el arreglo fotovoltaico, ¿no? O matrices, ¿no? Normalmente definido como arreglo, que es justamente módulos arreglados en serie y en paralelo, ¿de acuerdo? Que se conectan a una misma barra, se hace, por ejemplo, un tablero en corriente continua, un tablero DC, o directamente a los MPPT de los inversores, ¿de acuerdo? Luego, como, digamos, arreglo, o lo que es parecido a un string, es denominado panel, ¿ok? Que básicamente lo define la norma como un arreglo mecánico de módulos fotovoltaicos, ¿de acuerdo? Como unidad, digamos, de generación, ¿no? Como la unidad que es capaz de aprovechar la energía solar, tenemos a la celda solar o a la celda fotovoltaica, ¿de acuerdo? Que básicamente estos pequeños cuadros, ¿no? Rectángulos que podemos ver dentro de un módulo fotovoltaico, ¿de acuerdo? La suma de todos esos, la interconexión de todas las celdas solares, incluyendo los busbar, incluyendo la caja de protecciones, incluyendo los cables de salida, que hacen un equipo, digamos, compacto, un equipo mínimo en cuanto a un equipo de generación aprovechable, ¿no? Ya no solamente la celda que finalmente recibe la, la irradiancia y genera una excitación en un electrón, sino en el módulo que ya justamente aprovecha esa excitación del electrón y genera una diferencia de potencial para que, digamos, el electrón pueda generar un trayecto, lo que se conoce como, digamos, corriente continua, ¿no? Bueno, un trayecto en un solo sentido, que es justamente la corriente continua. Y eso es el módulo. El módulo es esa unidad de generación mínima. ¿Y cómo lo podemos ver? Bueno, está definido aquí, ¿no? Dentro del subartículo 690.2. Si no vamos a la definición del módulo, bueno, básicamente es una unidad, ¿no? Completa, eh, protegida en cuanto al medio ambiente, ¿no?
que consiste justamente en la unión de la tecnología eh, para generar la corriente continua, ¿no? Cuando está expuesto a la luz. Y eso es justamente, ¿no? Eso es justamente el módulo fotovoltaico. Estaba pendiente esta definición, pero se las dejo para que ustedes puedan refutar cuando alguien diga placa solar o panel solar o panel solar o lo que sea. Como le digo, esto está, toda ingeniería se basa en números, ¿de acuerdo? Otro esquema que quería mostrarles es justamente las definiciones que tiene el, el, el 690, que es justamente los tres tipos de sistemas que se manejan, ¿no? Un sistema híbrido, ¿no? Que justamente combina tecnología solar con otra, puede ser un generador, puede ser una torre eólica, una microcentral hidroeléctrica y otra fuente de generación como diésel, ¿no? Etcétera. También está el standalone system, que básicamente el sistema favorito, ¿no? Que justamente, como les comentaba, la primera clase cuenta con un sistema de almacenamiento, ¿no? Y por último, los interactive systems, que son también los denominados on-grids o conectados a la red, que justamente tienen la fuente de generación, es convertida mediante un inversor y son conectados a una red de distribución o red de generación. Justamente eso. Hasta ahí no sé si hay alguna consulta, si queda claro en cuanto a la norma, ¿no? Como les digo, nosotros a nivel de diseño tenemos que conocernos de cara toda esta norma. Y se las voy a compartir porque esto nos va a servir para usar el software también. Básicamente para entender la tecnología. Ok, ¿hay alguna consulta? ¿Ninguno? Seguimos. Ya. Entonces, empezamos con el software. Yo cuento con la versión del software PVC 7.4. Hay una versión que ha salido nueva. No me está la diferencia entre inversor y posting. Define lo que es inversor. A ver, vamos a buscarlo por aquí. Define lo que es inverter en el apartado definiciones. Vamos a activar aquí está. Acá está. Inversor, ¿no? Define lo que es un inversor, ¿no? Básicamente te define que es una unidad de conversión de potencia. Por ejemplo, los sistemas de almacenamiento de energía, los grandes sistemas de almacenamiento de energía, los, los, los sistemas BESS, al inversor se le dice PCS, ¿no? He escuchado muchas veces que dicen, no, los sistemas de almacenamiento no tienen inversores, tienen PCS. Bueno, un PCS es un inversor bidireccional. Sabemos que la generación solar, la única forma al menos en los sistemas conectados a la red, es aprovechar toda la energía que genere y en ningún momento ese flujo convertirlo de manera inversa, ¿no? Sabemos que la energía solar es así, ¿no? Hay un inversor, ¿no? Entonces, el sentido de corriente va a ser siempre para allá, ¿no? Claro, hablando de manera directa, ¿no? Porque sabemos que la corriente alterna oscila. Pero es básicamente inyectar energía hacia una barra, ¿no? Puede ser 60 kV, por ejemplo, ¿no? En ningún momento este inversor va a dejar que el módulo se comporte como carga, porque básicamente estaríamos quitándole energía inyectada al parque solar, estaríamos haciendo que el módulo sufra una degradación inducida, ¿no? Por la tensión que va a generar el inversor. Y seguramente va a tener una degradación adicional porque está funcionando como carga y ya no como fuente de generación. Entonces, el inversor en un sistema fotovoltaico es unidireccional, solo despacha energía, no carga. En los sistemas on-grid, claro, esto no pasa en los sistemas on-grid. Eh, y esto es justamente inversor, ¿no? Esto nosotros conocemos como inversor on-grid. A nivel de sistemas BESS, si reemplazamos este módulo fotovoltaico por una unidad de almacenamiento,
el inversor va a tener la capacidad de descargar y cargar, ¿de acuerdo? Porque justamente la batería no genera energía, tiene que almacenarla y después despachar. Entonces, este inversor se denomina PCS, ¿de acuerdo? Converter System, que es sistema de conversión de potencia, pero también es un inversor eh, que justamente su característica diferenciadora con respecto a un inversor on-grid es ser un inversor bidireccional. A nivel de definiciones de inversores, no hay. Como les digo, esta es una norma de alcances generales. De hecho, no la encontramos como definición, solamente como, como tipo general, ¿no? Que justamente es ser un inversor. ¿Qué es lo que realiza un inversor? ¿Cómo borro esto? Ahí seguimos. Y gracias por la pregunta, amigo. ¿Quién preguntó? Miguel, espero que haya quedado claro. De todas formas, una diferencia, o sea, las diferencias en realidad las puedes encontrar entendiendo la tecnología, ¿no? Si bien es cierto, la norma puede definir una diferencia, finalmente no lo va a hacer usable, o sea, no, ese conocimiento no lo va a hacer usable porque finalmente elegir un inversor string o central va a depender justamente del diseñador y de la forma en la que se quiere distribuir el proyecto, ¿no? Ahora, eh, vamos al tema del software. Este es el software, ¿ya? Como les comentaba, el software tiene la versión 7. Actualmente está en la versión 8. Se ha agregado algunas cosas en cuanto al modelamiento 3D y a la distribución de orientaciones y a la distribución compartida de los MPPT de un inversor. Pero no tiene un realce significativo a nivel, digamos, de utility, porque me ha presentado algunos errores, ¿ok? Y es por eso que, digamos, actualmente lo pongo al 7.4 hasta que, digamos, conforme avance el tiempo se pueda mejorar, ¿no? Esta es la pantalla principal, ¿ok? Cosas importantes que podemos observar aquí. Bueno, básicamente es un software que tiene una interfaz sumamente sencilla, ¿no? No es tan sofisticado como, por ejemplo, lo es el Leap, ¿de acuerdo? O el Homer, a nivel, digamos, físico, a nivel estético, ¿de acuerdo? Tiene una partición, digamos, en la parte superior sobre las herramientas que tiene el software, ¿no? Se hace, por ejemplo, lo que casi todos los software tienen, una pestaña de archivo, un diseño preliminar que justamente, si en algún momento quieren evaluar un sistema sin tanto detalle, es decir, solo colocar la potencia, solo colocar la radiación del sitio y estimar cuánta generación puede producir, se puede hacer, ¿no? Lo vamos a hacer en un ratito. Eh, Proyecto, bueno, básicamente es ya incluir digamos, abrir los proyectos, ¿no? Que tenemos guardados o ingresar unos nuevos, que son justamente los que se pueden trabajar en PVSys, que es el proyecto conectado a la red, que son grids, ¿no? El proyecto independiente, que son los proyectos off-grid, y los proyectos de bombeo, eh, que también tienen una mayor significancia a nivel de, de, de- aplicaciones de la tecnología fotovoltaica, ¿de acuerdo? En configuraciones, uy, acá hay una pregunta. Inversor array, se puede decir también inversor centralizado. No, en realidad un inversor array quiere decir que acepta varias matrices o multi-string o string, ¿ya? Esa es la tecnología de un inversor
que acepta varias o tiene varios MPPTs, varios seguidores MPPTs, y un inversor centralizado pues solamente puede aceptar uno o dos entradas, ¿no? No está mal decirle array a un inversor centralizado, pero digamos, la tecnología lo conoce como un inversor multi-string. No, ni siquiera se le dice un inversor string. No, o sea, no es que está mal, pero lo correcto es decirle inversor multi-string, porque, digamos, capta o acepta una cantidad significativa de string. Cuando decimos inversor centralizado es de solamente un string, o dos a lo mucho. Pero lo correcto es siempre llamarlo o diferenciarlos conforme a inversor centralizado o inversor multistring, o inversor centralizado o inversor multi-MPT, ¿de acuerdo? Decirle tipo string es un poco, desde mi punto de vista, equivocado, porque decir tipo string significa que solamente acepta un string, eso es un inversor central, entonces hay que llamarlo como lo llaman los fabricantes, ¿no? Que es multi-string o multi-MPT. ¿Me entienden la analogía? Si yo digo inversor string, eh, eh, ¿qué estoy diciendo entre comillas? Que acepta un string y ese es un inversor centralizado, pero finalmente la idea es que ambos son diferentes. Entonces, lo correcto es inversor centralizado e inversor multistring. Esas son las dos tecnologías que también vamos a ver aquí. ¿De acuerdo, Alfredo? Seguimos. Las configuraciones, bueno, básicamente son ingresar parámetros avanzados sobre las condiciones a las que va a trabajar el software. Bueno, sabemos que el software es una calculadora, tiene parámetros por defecto que se pueden modificar y que también van a hacer que el software entienda tu diseño como bueno o como mal, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si tus pérdidas por sombreado superan, por ejemplo, el 20%, por darles un número, eh, entonces el software te va a indicar, si lo tienes, claro, como límite un 15%, por ejemplo, y tú estás como límite a nivel de software y tú estás en un 20%, el software te va a alertar, ¿no? Y no solamente alertar, sino no te va a dejar avanzar conforme no mejores esa pérdida por sombreado, ¿de acuerdo? Y para esto justamente sirve la pestaña de configuraciones. Digamos, se pueden colocar limitantes en cuanto a nivel de diseño. Se puede configurar algunos parámetros de cálculo, ¿de acuerdo? Como por ejemplo el GRC de los trackers, etcétera. Y esto se hace en las configuraciones de preferencia, que son, digamos, parámetros estándar que todos conocemos, y editar parámetros avanzados, que justamente ya intervienes en los parámetros de cálculo del mismo software, ¿de acuerdo? Idiomas, bueno, básicamente el idioma en el que se trabaja, la licencia, ¿no? Y ayuda, ¿no? En ayuda podemos encontrar interesantes cosas. Hay tutoriales en video, tutoriales en PDF, ¿no? Que esto lo puedes encontrar en la misma página de PBSys. La misma página de PBSys, nosotros podemos, PBSys tutorial, y aquí encontramos cómo hacer mi proyecto conectado a la red, cómo importar topografía, que esto es muy importante, ¿de acuerdo? En la versión 8 nos deja, por eso le dije que tenía una mejora en cuanto a los sombreados, importar topografía. ¿Por qué creen que importar la topografía es importante? Le dejo esa consulta ahí. Que me responda, tiene un punto más en su práctica. Exportar escenas 3D, ¿no? Muchas veces nos ponemos en proyectos, por ejemplo, sobre edificios, y estos edificios tienen una arquitectura, entonces, un plano arquitectónico, entonces, podemos importarla, sistemas fuera de red, sistemas de bombeo y demás, ¿no? Aquí pueden encontrar bastantes tutoriales. El software o a nivel de PVSys no existe o PBSys no capacita, no tiene una capacitadora oficial o no brinda capacitaciones. Lo que se hace es, digamos, estudiarlos de manera autodidacta, inscribirse en estos cursos, por ejemplo, eh, y compartir las experiencias pues, de las personas que ya lo han trabajado, ¿no? La primera vez que yo trabajé este software fue la versión 6.8. Eh, sí, 6.8. Me lo enseñó también un ingeniero en ese entonces.
Y de ahí, conforme a las prácticas, y es básicamente un software que uso todos los días, entonces eh, ya uno, digamos, se familiariza con él. En la página del PBSIS nosotros podemos encontrar los productos, ¿de acuerdo? Y también podemos descargar la demo, ¿ok? Está justamente por aquí. A ver, vamos a buscar PBSIS. Ya me parece que ya no está. Debe ser porque están en la versión 8. Pero me parece que se le puede enviar un correo y solicitarlo como estudiante de investigación y te lo pueden dar por ciertos días, ¿de acuerdo? Ok, seguimos. Ya. Ahora, a nivel de interfaz, el software va a tener cuatro divisiones. Freddy, cuando dice versiones antiguas. Ah, ok, ok, ok. Sí, 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 creo que ahí es. Estamos acá. Bajes acá. Acá están todas las versiones. Mire, ya estamos en la versión 8.09. Me he quedado acá en la 8. Bueno, como yo tengo licencia, sí me va a permitir descargarlo, pero debe estar. Si dan cuenta, tiene bastantes versiones. Han estado mejorando algunos memorias de cálculo, ¿no? Ya tenía instalada una versión anterior hace 2 meses y ahora que recién no puedo usarla. Se puso en modo. Ah, ok. De repente por la licencia, Carlos. No, no sabría decirte eso. Ya, seguimos. El software tiene una interfaz de eh, cuatro subdivisiones de pantalla. Hola, Fernando, ¿cómo estás? La primera, que es justamente lo que podemos hacer con el software, ¿de acuerdo? Lo que nos permite calcular la primera barra en celeste, ¿de acuerdo? Que es lo utilizable del software. Como le decía, podemos calcular sistemas conectados a la red, sistemas off-grid, sistemas de bombeo. Eh, un segundo. Eh, y lo que respecta a la base de datos del software, ¿no? Que justamente bases de datos, ¿no? Donde él ya almacena, por ejemplo, los modelos matemáticos de los módulos, los modelos matemáticos de los inversores, de los controladores, generadores, bombas, baterías, etcétera, ¿no? Y asimismo, los datos meteorológicos, porque cuando nosotros trabajamos con un lugar en específico, le damos ese input al software y el software lo almacena, porque finalmente va a ser el cálculo que tiene que hacer. Sabemos que el software a grandes rasgos lo que va a hacer es, eh, a grandes rasgos lo que va a hacer es, le vamos a ingresar un valor de GHI, ¿no? Y les comentaba esta fórmula, ¿no? Y a través de nuestra caja, que es el PVSys, ¿no? Que es un F de GHI, un F de módulo, un F de inversor, un F de distribución y muchas cosas, nos va a dar el valor más importante. Bueno, dos en realidad, ¿no? Que es la generación de energía y el PR. Y el PR. Entonces, este es el comportamiento del software, digamos a grandes rasgos. ¿Ok? Seguimos. Y esto lo podemos encontrar aquí. También está la generación de datos sintéticos, que básicamente, si nosotros tenemos, por ejemplo, una irradiación mensual en un año, lo que podemos hacer con el software es que a través de sus modelos matemáticos eh, pueda generar una curva de irradiación por día, ¿de acuerdo? Entonces, eso es todo a nivel estadístico. ¿Ok? Generación de un año típico, que es el DMY, pero normalmente ya la base de datos viene con esto. Comparar datos meteorológicos. Si yo quiero comparar, por ejemplo, una zona de generación, tengo dos proyectos, por ejemplo, quiero comparar ¿no? Y contra
contra otro lugar, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, un input para una tesis o para un proyecto de PC, ¿no? ¿Dónde lo pongo? ¿Aquí o aquí? Bueno, el primer input va a ser donde tengamos mayor GHI, ¿no? Ya los segundos inputs son donde puedo tener menos sombras, donde puedo tener, digamos, menor costo a nivel de logística, menor costo a nivel de movimiento de tierras, menor costo a nivel de interconexión. No es lo mismo conectarse, creo que todos sabemos aquí que no es lo mismo conectarse en baja tensión que en media tensión o en alta, y demás parámetros que pueden reducir tu CAPEX. Y sabemos que el CAPEX es directamente proporcional al LCOI, y por ende, si el que bajamos el CAPEX y mantenemos la generación de energía, el LCOI también va a tener un resultado, digamos, a disminuir, ¿no? Una tendencia a disminuir, que es lo que se busca en una planta solar. ¿Ok? Eh, y bueno, por último, algunos datos en cuanto a los fabricantes y cambiar algunos precios, por ejemplo, lo que pasa es que este software tiene un precio, digamos, monómico a nivel de red de cada país. Entonces aquí podríamos modificarlo, ¿no? ¿Para qué? Para que pueda comparar los sistemas on-grid con los sistemas eh, que tú diseñas, ¿no? Y pueda, digamos, generar un cuadro comparativo. Pero a nivel financiero, a nivel económico, yo recomiendo que se calcule en alguna plantilla que nos puede dar a una persona que conoce sobre este análisis económico financiero, ¿no? Porque finalmente el software PVSys no incluye variables macroeconómicas como por ejemplo la inflación, como por ejemplo la tasa de descuento de nuestro proyecto, etcétera, ¿no? Entonces, estas son las tres pestañas, ¿no? Si yo le doy clic aquí en conectado a la red, me va a abrir una nueva pestaña, ¿no? Que va a aparecer vacía, ahorita aparece lleno porque me abre el último proyecto que yo he trabajado, ¿no? En independiente, me abriría las condiciones de un sistema off-grid, y si se dan cuenta, no vamos a tener las mismas condiciones del proyecto, ¿no? Si se dan cuenta, aquí tenemos 2, 4, 6, 7 características para llenar, y en los sistemas on-grid tenemos hasta 10, porque es un poco más complejo, y recuerden que su finalidad es solamente inyectar energía. En sistemas de bombeo lo mismo, ¿no? Y aquí, digamos que el software lo trabaja como si fuera un sistema off-grid, ¿no? Y lo trabaja en función pues lo trabaja en función los sistemas de bombeo podemos definirlos en función de dos, ¿no? Digamos, un caudal X y una presión X, ¿no? Esos son los tipos de sistema de bombeo. Caudal X, cuando es constante, presión constante, que no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, un caudal constante, que si yo tengo una poza acá, tengo una poza con altura, ¿no? Tengo una bombita, ¿no? Una bombita que es alimentada por generación solar, por ejemplo, ¿ya? En los sistemas de caudal constante, nuestro sistema tiene que estar diseñado en función que en el día mínimo, en el día de menor irradiación, se llegue a ese objetivo, ¿no? Los metros cúbicos por día, ¿de acuerdo? Si en el día crítico, que es el día de menor irradiación, llegamos a los metros cúbicos por día, por ende, en los días de mayor irradiación vamos a superar ese metros cúbicos por día, ¿no? Que ya se limita en función a tener unas válvulas de nivel, ¿no? Que va a estar en el pozo. Pero su función es que en el día mínimo, con irradiación mínima, perdón, se pueda llenar esos metros cúbicos por día. Estos son los sistemas de caudal constante. ¿De acuerdo? Esto no necesariamente requiere de baterías, ¿ok? No necesariamente requiere de baterías, porque finalmente los HSP de los módulos fotovoltaicos, ¿de acuerdo? Son convertidos a través de un, de un sistema de bombeo solar, ¿de acuerdo? Y inyecta el caudal, ¿no? El caudal, digamos, que se requiere en ese tanque elevado, ¿no? Las baterías se usan para los sistemas de presión constante, que justamente su análogo, ¿de acuerdo? Es equivalente de potencia constante, ¿de acuerdo? Eh,
¿Qué significa, no? Que yo voy a tener, por ejemplo, un sistema de riego, ¿no? Un sistema de riego en los que necesito mantener un valor de presión a la salida, ¿no? Eh, que cumpla las condiciones, ¿no? A las que estoy trabajando. Entonces, eh, eso es justamente un sistema de presión constante que se puede relacionar a los temas de potencia y por ende si voy a tener un sistema o voy a requerir de un sistema que me entregue potencia firme. Y sabemos que los módulos no lo hacen las baterías. Entonces, en este caso, sí voy a requerir, digamos, de una unidad de almacenamiento. Y esto es muy importante, chicos, porque esto me define, ¿no? O sea, si bien es cierto, muchas veces vamos a diseñar un sistema de bombeo solar, pero hay que definir cuál es la necesidad, ¿no? del cliente, porque no es lo mismo diseñar un sistema sin baterías y otro con baterías. Recuerden que si un módulo está a $60 actualmente, una batería te puede costar hasta los 50. Y ahí, ya, si tú estás compitiendo contra otro EPCista, pues ya perdiste, ¿no? Ustedes saben que al final el 80%, 70% de la cultura peruana se basa en costos. Entonces, podemos ser técnicamente muy buenos, pero a nivel de costos podemos perder el proyecto. ¿De acuerdo? ¿Se puede modelar en PVSys incluyendo baterías para el sistema de riego? Sí, sí, así es, amigo. Sí se puede. Justamente lo vamos a ver por acá. Ya. Eh, en necesidades de agua, ¿no? Le damos las variables de entrega de energía y en sistema podemos definir, digamos, la batería. ¿Qué más? Ya, seguimos. En la pestaña Ploma, nosotros vamos a tener los proyectos recientes, ¿de acuerdo? Estos son los que has trabajado, digamos, el de arriba es el último y luego una secuencia. A nivel de la pestaña celeste, básicamente tenemos algún soporte del software, ¿no? Donde tenemos la misma pestaña de ayuda y otro que otros tutoriales, ¿no? Y por último, el espacio verde, que es justamente donde se va a almacenar nuestra data de proyectos, ¿ok? Que está, bueno, en mi caso en Users, Eric Melo, PBSys 7.0 Data, ¿no? Que se puede cambiar, pero finalmente es indiferente, ¿no? Seguimos. Ok. ¿Hasta ahí alguna pregunta en cuanto a la primera pestaña del software? Ahora vamos a entrar a detalle de cada uno. En archivo, nosotros tenemos dos parámetros, bueno, cuatro parámetros muy importantes, que justamente estos dos, que están diferenciados entre dos líneas, ¿no? Que nos sirve para insertarle el modelo matemático de la tecnología. El PVSys de por sí no puede, o bueno, sí puede porque en su biblioteca tiene módulos fotovoltaicos por defecto, o si tienen el software licenciado, tienen los módulos fotovoltaicos que los fabricantes le mandan, ¿no? a este software para que puedan subirlo, porque es un software muy demandado, de acuerdo a nivel de tecnología fotovoltaica, pero no se actualiza constantemente. Y ustedes saben que la tecnología se actualiza, por no decir cada mes, cada semana. Entonces nos da la capacidad de importarle ese modelo matemático de ese nuevo módulo, de ese módulo con una nueva versión que ha salido. Por ejemplo, tenemos en misma potencia, pero es un módulo de menor tensión, lo que puede garantizar conectar más módulos en serie, por ejemplo. Entonces podemos, eh, digamos, importarlos. ¿Cómo se hace? Bueno, si tenemos el archivo cuya extensión es .pan, PAN, podemos comprimirlo en un zip, ¿de acuerdo? Y le damos importar componentes de un zip, o ese archivo .pan lo podemos tener dentro de una carpeta, por ejemplo, de módulos fotovoltaicos, y le damos imponer componentes desde una carpeta. Vamos a probar, por ejemplo. Yo lo tengo aquí, ¿no? Módulo fotovoltaico, por ejemplo. Eh, este creo que es. A ver, sí, a ver, vamos a ver. ¿Ven? Aquí me lee. Lo que te va a leer es componentes fotovoltaicos. En este caso son PV modules, ¿no? Pueden ser inverters, pueden ser grupos electrógenos, pueden ser baterías, etcétera. Y me sale pintado de plomo, si se dan cuenta, ¿no?
¿Qué significa aquí? Plomo, el proyecto o componente externo ya soy importado, porque yo ya lo he subido, ¿de acuerdo? A ustedes les aparecería como si no estuviera resaltado, ¿de acuerdo? Si no está resaltado, lo único que vamos a hacer es seleccionarlo y vamos a darle importar, ¿de acuerdo? Importar va a salir una barra de carga de 0 a 100 y luego se va a pintar de plomo, nada más, así tal cual se ha pintado ahorita, ¿de acuerdo? Esto nos indica que ya lo he importado, por ende no lo voy a volver a hacer. Si, por ejemplo, el PV6 tiene un archivo con este nombre, que es el módulo Longi LR7 de 72 HID de 640 watt pico, el PV6 tiene uno, por ejemplo, de una versión anterior, lo que va a hacer es reemplazarlo, ¿de acuerdo? Y eso es a nivel de importación. Se pueden importar inversores, se pueden importar justamente todo lo que vemos acá, ¿no? Por ejemplo, en PV Modules podemos importar bombas, inversores, gensets, baterías, reguladores, ¿no? Controladores, data meteorológica, etcétera, ¿no? Todo esto se puede importar, que justamente nos serviría como input para nuestra planta fotovoltaica. Porque muchas veces cuando uno diseña lo hace en función, por ejemplo, a los proveedores que tiene la misma No, empresa no, en la que trabaja. ¿No? habrá jalado. Ah, Hola, hay un micro. Ok. Eh, Porque muchas veces, por ejemplo, si yo trabajo en una empresa X y esa empresa X, digamos, es partner de una empresa, no sé por decirles, Astro Energy, por ejemplo, ¿no? Que es una empresa de módulos fotovoltaicos. Entonces, seguramente ese lazo entre empresas hace que haya un menor costo y tenemos que importar esos valores o esos archivos en el software para modelar con ese módulo fotovoltaico, ¿no? Y así ser más competitivos a nivel de PC, ¿no? Hola Jorge, no entendí tu pregunta. HID, no sé a qué te refieres. Ah, no, ya de este archivo de acá. No, el HID representa a la familia. Los módulos fotovoltaicos, cuando ustedes revisen los datos técnicos, las fichas técnicas o datasheets, van a ver que vamos a verlo acá. Vamos a verlo acá. Vamos a verlo acá. No, esto no es. Vamos a verlo por aquí. Por ejemplo, este no. Este es el 66 HD de menor tensión. Cuando van a ver un módulo, lo van a ver como una familia. Normalmente vienen 5 o 10 potencias diferentes en un mismo módulo. ¿De acuerdo? En este caso tenemos 5, desde el 635 watt pico hasta el 675 watt pico. Bueno, 6, en este caso hay 6, ¿no? Y HID, justamente en este caso en el modelo de Longi, es la familia de la tecnología. HID es la familia de la tecnología, ¿no? Y justamente representa eso, ¿no? En este caso, el código del módulo es primero la tecnología, luego el código de familia. El 66, por ejemplo, representa, eh, digamos, en teoría lo que antes conocíamos como nosotros cantidad de celdas. No sé si en algún momento habrán escuchado módulos de 60 celdas, módulos de 72 celdas, módulos de... ¿No? Justamente eso, ¿no? Por último es la potencia y M de repente significará algún tipo de clase, ¿no? Porque los módulos los podemos encontrar en L, M y H. El M debe ser de medio, los módulos regulares. Seguimos. Entonces, eso es a nivel de importarlo, ¿ok? Eh, ¿Qué más? También podemos exportarlo, ¿no? O sea, si yo tengo los componentes del software, los quiero llevar a otro software, ¿no? Que lea archivo.pam, lo llevamos a una carpeta y solamente lo exportamos, ¿no? También tiene la capacidad de importar proyectos. En este caso, los proyectos o sea, cuando uno ya ha simulado un proyecto, tiene la generación de energía, la distribución, todo, puede exportarlo para llevarlo de este PV6 a otro PV6, ¿no? Y ese archivo fuente es un archivo PRJ, ¿de acuerdo? Es como un comprimido, pero con la extensión .prj de project. Y nosotros podemos exportarlo, ¿no? Yo puedo exportar mi proyecto, por ejemplo, qué sé yo, Yura, ¿no? Lo exportamos y lo pongo acá. Y luego voy a otra computadora
¿no? Y le doy importar. Y ya hago que lo lea ahí, ¿no? Entonces solo lo va a cargar, va a salir una barra de 0 a 100 y vamos a tener la capacidad de trabajar ese proyecto que se trabajó en la computadora X, trabajarlo en esta computadora Y, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Bueno, proyectos recientes que son lo mismo que salen acá. y bueno, nada más importante. Ahora, tenemos lo que es el diseño preliminar. Como les comentaba, el software es, eh, es muy detallista, ¿ya? Hay que ponerle bastante detalle, bastantes. Se dieron cuenta que habían como 10 subpestañas, ¿no? En los sistemas conectados a la red. Entonces, eso conlleva un trabajo. Normalmente dura entre 8 horas a un día si es que se quiere hacer completo y bien, ¿de acuerdo? Eh, y digamos que software para reducir esos tiempos, porque muchas veces hay que enviar propuestas muy rápido o hay que, digamos, tener una estimación de generación de energía, porque muchos de los clientes, por ejemplo, dicen, oye, pucha, ¿cuánto me costará un sistema solar aquí? ¿No? Entonces, no es necesario meterle tanto detalle porque no es que sea un cliente potencial o no es que se tenga también la información como punto de interconexión, como área disponible, como de repente movimientos de tierra, obra civil, etcétera. Entonces no vale la pena entrar en tanto detalle. Y para eso tenemos un diseño preliminar a nivel de las tres tecnologías también. ¿Qué se hace en este diseño preliminar? Es lo que vamos a revisar esta clase, ¿no? Un sistema conectado a la red. Te abre esta pestaña, ¿no? Te abre esta pestaña. Un segundo, por favor. Ya. Esta pestaña es muy didáctica, ¿de acuerdo? Nos va a básicamente solicitar estas tres variables, ¿de acuerdo? Eh, que se representan en este gráfico, ¿no? Como es un diseño preliminar, el software entiende que lo está usando una persona que no conoce mucho la tecnología, entonces le indica, mira, esto es un sistema interconectado a la red, ¿no? Eh, que es lo que yo les comentaba acá, ¿no? Pero este es a nivel utility, ¿no? Módulo fotovoltaico, ¿no? Que genera la corriente continua, es llevado a un inversor para extraerle la máxima potencia del mismo a través de la tecnología de algoritmo MPPT, que, que justamente extraerle el punto de potencia al módulo, ¿no? Y en este caso un centro de transformación porque se conecta en media tensión, ¿no? Pero a nivel residencial es básicamente incorporar un sistema de generación, que son los módulos fotovoltaicos, un inversor, ¿no? Que va a estar interconectado a la red, ¿no? Se va a conectar en algún punto del circuito eléctrico de esta vivienda, ¿no? Y que pueda, digamos, comunicarse con un medidor eléctrico, ¿no? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Bueno, básicamente es la condición de sitios y datos meteorológicos, ¿de acuerdo? Aquí, lo complicado de esto es que nosotros ya tenemos que tener los sitios predefinidos, ¿de acuerdo? Que justamente puede obtenerlo de cualquier proyecto que ya se ha puesto, ¿de acuerdo? Pero vamos a imaginar que ustedes están empezando con el software y no les aparece nada aquí. Entonces, ¿cómo sería eso? Se haría de esta forma, ¿no? A ver, ya. Nosotros tendríamos que poner una localidad. Por ejemplo, vamos a la UNI, por ejemplo, Universidad. Tenemos que entrar a Google Maps, ¿no? Y extraer básicamente las coordenadas de cualquier punto, no sé. Es solo para estimar, ¿no? Por ejemplo, en el estadio, qué sé yo. Entonces, vamos a poner las coordenadas y vamos a buscar. Ya, aquí no me deja. Entonces, hay que ponerlo aquí. En base de datos, ¿ya? En base de datos, nosotros vamos a eh, incorporar sitios geográficos, ¿ya? Y vamos a poner nuevo. En sitios geográficos vamos a poner nuevo.
Esto es solamente para darle al software el lugar donde quiere que esté, ¿no? Vamos a pegar las coordenadas. Vamos a pegar las coordenadas que estaban acá. Y aceptamos la primera search. Buscamos. Y esperemos que este punto negro se ponga justamente en el punto que yo he extraído de aquí, ¿no? ¿Cómo lo extraigo? Clic derecho y salen las coordenadas. Y solo le damos clic y ya se copia automáticamente. Entonces, vamos a ver. Efectivamente, estamos en la uni, ¿no? Y le damos a aceptar. Si le damos a aceptar, aquí se va a modificar. Acá están las coordenadas, ¿no? La altitud es muy importante, recuerden por el derrateo de los inversores, la corrosión, etcétera. En este caso 100 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Y vamos a ponerle nombre Universidad Nacional de... Y aquí nosotros tenemos la capacidad, ya al haber llenado esto, ¿no? Tenemos la capacidad de importar datos de la misma web, de algunos, eh, digamos, de algunas empresas que se dedican a recolectar datos meteorológicas, ¿no? U otras entidades, ¿no? Por ejemplo, Meteorol. Meteorol es una plataforma, ¿ya? En la que podemos encontrar datos meteorológicos, no solamente solar, sino meteorológicos como velocidades de viento, etcétera, que se caracteriza por ser gratuita, ¿ok? Y relativamente precisa. Va a depender mucho del lugar y de cómo la comparamos con las demás datas meteorológicas. Lo mismo con la NASA. La NASA sí tiene mucha desviación en cuanto a sus valores de GHI. No la suelo recomendar mucho. El PBGIS también. El PBGIS está a nivel de Meteorol. Podemos trabajar con cualquiera de las dos. Yo siempre recomiendo trabajar, o sea, evaluar las dos y trabajar con la que sea más conservadora, ¿no? Porque recuerden que finalmente es un diseño y los diseños se hacen bajo condiciones críticas, ¿no? Enrel, normalmente recomendada para las zonas de Norteamérica, ¿ok? Y Solcats y SolarAnywhere and SolarGIS de Melle, ¿no? SolarGIS, que es justamente la plataforma de pago, pero aquí tiene digamos, un apartado para datos meteorológicos gratuitos, que son justamente la generación del año típico. Vamos a trabajar, por ejemplo, con Meteonor, ¿ya? En este caso, le damos importar, ¿ok? Y esperamos que cargue. Univers, Univeriza. Y tenemos los valores que van a ingresar al cálculo del software, ¿no? Como por ejemplo el GHI. En este caso el GHI está en kilowatt hora metro cuadrado mes, que es la irradiación, ¿no? Valores de energía. De enero a diciembre y nos da el totalizado. En este caso, en esta zona hay un total de 2186,4 kilowatts hora día, ¿no? Kilowatts hora año, perdón. Lo mismo con la irradiación difusa, la temperatura y demás variables, ¿no? Por ejemplo, esta velocidad de viento nos sirve también para estimar el diseño de una estructura, ¿no? Que básicamente se refleja en el cuerpo de la misma estructura metalmecánica y también en su tipo de cimentación, para que no haya ningún desperfecto en cuanto a las grandes ráfagas de viento. Por ejemplo, con los dados de concreto, ¿no? Esto y los estudios geotécnicos nos indicarían cuántos son las dimensiones de los dados de concreto para cimentar la planta solar. Si lo convertimos en kilowatt hora metro cuadrado día, tenemos los valores. ¿Qué creen que son estos valores? 695, 671, 688. Son los valores de HI, ¿no? De HI, ¿no? Perdón, los valores de HCP, los valores de hora solar pico. Si se dan cuenta, son valores muy altos. Estamos llegando a las 6 horas solares. En Lima solemos llegar a los 5,5, 4. Así que vamos a compararlo con el PBGIS, por ejemplo, ¿no? En versión 5.2. A ver, vamos a ver. Recuerdan que era 5,99 las horas solares pico anuales. Vamos a ver bien. Dice datos insuficientes. No, no tiene PBGIS en esta zona. Entonces vamos a trabajar solo con Meteor. Ok.
Si lo comparamos, por ejemplo, con SolarGIS TMY, a ver, no está bien. Con Enreal, por ejemplo. 488. ¿Ven la diferencia? Es, ¿qué porcentaje es eso? Si tomamos como 4,88 eh, el base, ¿no? Sería los 5,99 menos 4,88, todos entre 4,88%. Casi 22, casi 23% de diferencia, ¿no? Y ahí es donde entra la duda, ¿no? Entonces, ¿cuál es la data meteorológica más precisa? ¿Cómo sé con cuál trabajar? Que es una pregunta que me hacen llegar muchas personas, ¿no? ¿Cuál es lo correcto? Entonces, si yo tengo, hay que tener mucho cuidado con este input. ¿Por qué? Porque recuerden que yo siempre les digo que PVSys es como una caja de funciones, ¿no? Va a convertir lo que yo le doy como input, que es el GHI. Entonces, si yo le doy un GHI mayor, me va a tener una producción de energía mayor, que está bien, pero no necesariamente es lo que va a suceder en la realidad. ¿Ok? Así que siempre hay que, digamos, comparar todas las datas meteorológicas y ver cuál puede ser el punto medio o el punto más conservador. A mí 4,88 me parece que está muy bien a nivel de Lima. Lima debe llegar a los 5, 5,5 posiblemente. Con 6 es un poco complicado. Otra de las formas es incorporar datas medidas, ¿no? Se puede incorporar datas medidas al software. Se puede incorporar también data descargada de plataformas de pago como SolarGIS, ¿no? SolarGIS Prospect, ¿no? Se incorpora y eso sí son data, digamos, un poco más precisa en cuanto a la irradiación global horizontal. Pero en este caso, a nivel de ejemplo, la importación lo vamos a ver más adelante ya cuando entremos a detalle. Pero a nivel de ejemplo vamos a tomar este, 4,88, ¿de acuerdo? Lo vamos a guardar como Universidad Nacional de Ingeniería entre el DMI. Listo. En el meteorología se portado, sí. Cerrar. Cerramos y ahora sí nos vamos a diseño preliminar. Sitio y datos meteo y ya debería salirnos acá. ¿Lo ven? Si ustedes hacen esos pasos, ya no les va a salir en blanco, le va a salir Universidad Nacional en red. ¿De acuerdo? Y podemos abrir el sitio, ¿no? Para ver qué condiciones tiene, por ejemplo. ¿Qué es lo que ya habíamos visto? Las coordenadas, la altura, los datos meteorológicos, ¿no? Y al finalmente me importa, o el software nos muestra lo que realmente va a incluir en su cálculo, ¿no? Que son GHI, irradiación difusa, la temperatura y la velocidad de viento. Temperatura, acuérdense, ¿para qué? Para ver el funcionamiento del inversor, ¿no? Si bien es cierto, nosotros le estamos dando valores mensuales, lo que va a hacer el software es, digamos, incorporar valores, eh, valores diarios, porque el software lo que hace es un análisis hora a hora. Entonces, a través de su modelo matemático lo hace. ¿Dónde podemos ver eso? Aquí, en base de datos. Sitios geográficos, eh, esta Universidad Nacional de Ingeniería, le vamos a abrir. Le damos por aquí. Ah, no, aquí está. Generación de datos sintéticos, ¿no? Esto es justamente la data que él me va a decir, ya, me has dado valores mensuales, ahora dame valores diarios, porque yo evalúo hora a hora. Entonces, en este caso, para el diseño preliminar no vamos a necesitar esto, pero sí a nivel de detalle de los diseños y simulación del proyecto, porque en un diseño preliminar lo que va a hacer es multiplicar el GHI por tu superficie, por tu potencia y por un valor de eficiencia del sistema a nivel mensual y luego la generación anual va a ser la suma de todos sus valores, porque está trabajando con promedios. Entonces, pero a nivel de detalle de simulación, él sí trabaja hora a hora y no, él nos va a pedir que hagamos esto. En este caso no me lo pide, porque, como les digo, va a ser un valor promedio. Si nosotros ejecutamos generación, ¿no? Y lo vemos por aquí, tablas gráficas de datos meteo, ¿no? Que son justamente esto, ¿no? Podemos ver cómo es que se comporta los gráficos de irradiación global, por ejemplo, ¿no?
y temperatura. O temperatura primero. Y lo vemos, ¿no? Ahí nos está diciendo, mira, tu temperatura, si bien es cierto, este mes es 27,7, pero yo voy a hacer que oscile conforme al modelo matemático que tengo para esa zona, ¿de acuerdo? Que justamente en las horas del día la temperatura aumenta, va a superar los 30 grados, ¿no? Y así es como él lo varía, ¿no? Es un modelo matemático sofisticado en realidad. Es muy cercano a la realidad, y eso que nosotros solo le estamos dando un valor promedio. Entonces, él tiene esta capacidad, que son los meses de verano, por ejemplo. Si nosotros vamos, por ejemplo, es a invierno, por ejemplo, nos muestra todo junio, ¿no? Vemos cómo varía. ¿Ven? Se ven los meses de verano, ¿no? Entonces es un modelo muy sofisticado. El software tiene esa característica, ¿no? Lo mismo lo hace con la global y la horizontal, ¿no? Ya. Por ejemplo, estos son valores mensuales. Vamos a ver los valores de días, ¿no? Él tiene la curva de irradiación que nosotros le hemos otorgado, que es la curva celeste, que es ya con un cielo despejado, ¿no? Con su factor de corrección. Y él modula cómo se va a comportar la irradiación día a día, ¿no? ¿Lo ven? Que serían las barras negras. Esas barras negras son escalones porque son valores horarios, ¿ok? Si se dan cuenta, corta cada hora. Y él dice, mira, si bien es cierto, tu valor promedio mensual es esto, pero solo vas a poder obtener esto este día, ¿no? Porque él ya evalúa un histórico de 30 años en la zona, ¿de acuerdo? Que finalmente la suma de todas las irradiaciones de estas curvas, de la curva negra, va a ser igual a esta promedio multiplicado por los meses del día. ¿Ok? Eh, ¿Y este modelo matemático para qué nos sirve? Bueno, nos va a servir para que la planta solar genere la energía en función a esta nueva curva. No la va a generar en función a esta curva solar azul, sino todos los días de ese mes generaría la misma energía. Hay un micro prendido, por favor. Si no, generaría la misma energía durante el 1 de enero al 30 de enero. Entonces, lo que tiene que hacer es variar esa curva de radiación en función a su modelo matemático, algoritmo, para que la generación también lo haga, que es lo que pasa realmente. Realmente una planta solar no genera una curva, genera algo similar a una curva, que puede ser esta forma, que puede ser esta forma también. Entonces, es muy ideal, ¿no? Una curva o una campana de Gauss, ¿no? Y eso también lo podemos ver a nivel de tablas, lo podemos ver global horizontal por horas, ¿no? Si nosotros lo convertimos en global horizontal, ok, sí, cada hora, o diarios. Si nosotros lo vemos como diarios, ya tenemos los valores de horas solares pico, ¿no? Vemos ver que oscilan, hay valores que oscilan entre el 1, 2 y hay valores que oscilan entre 7 y 8, ¿no? Justamente el promedio va a ser los 4,88 que hemos definido nosotros. Si nosotros exportamos esta tabla y sacamos el promedio, estoy seguro que vamos a tener este valor inicial, que era los 4,88, ¿no? Que es esto de acá. Este valor de acá, los 4,88, ¿no? Bien, seguimos, ahora sí. Hay unas consultas, creo, por ahí. ¿Dónde está? Estaba acá. ¿Cómo hago chiquito esto? No sé cómo se hace chiquito. Segundo, por favor. Bueno, tengo que responder por aquí. Ya, de acuerdo a su experiencia, Miguel nos indica a partir de cuántas horas del sol podría ser sustentablemente económico un proyecto solar. O sea, el mensaje de Miguel es, en realidad, cualquier proyecto solar puede ser rentable siempre y cuando es indistinto, ojo, o sea, no digo que no sea totalmente indistinto, sino digo que no solamente implican las horas del sol, sino implican también otras condiciones. Les comentaba la primera clase, creo que al inicio,
Por ejemplo, yo tengo un proyecto solar de venta de energía que trabajamos en Lima, ¿no? Y entre comillas se dice que Lima no tiene buena irradiación, cosa que ya les dije que es mentira, ¿no? Entonces, ¿por qué se hizo rentable? Bueno, básicamente porque comparábamos la generación con un grupo electrógeno. Si comparamos el COI, y justamente yo estaba teniendo aquí estaba leyendo un artículo, eh, si comparamos los LCOI, ¿no? De una planta solamente con grupos electrógenos, estamos llegando hasta casi los $800 el kilowatt hora, ¿no? El megawatt hora, ¿no? Que no es tan real, en realidad es 300, 400, y una solar que va a trabajar con un grupo electrógeno es mucho menos. Entonces, ¿qué significa esto? Que yo, con una planta solar y un grupo electrógeno, comparado con un grupo electrógeno solamente, eh, gasto menos para generar la misma cantidad de energía, ¿de acuerdo? Por ende, genera un delta de ahorro, ¿de acuerdo? Y ese delta de ahorro normalmente es la mitad o un poco más de lo que te cuesta la planta solar. Y por ende es un proyecto que se paga en un año, en 2 años, a lo mucho. Y para los 30 años que dura una planta solar, pues que no es que solamente dure 30 años, sino 30 años garantizados, pero una planta solar te puede dar mucho más, ¿no? Eh, y, y es así, ¿no? Siempre, Miguel, hay que evaluar las condiciones del proyecto. Puede ser una zona con 4 horas, 3 horas, pero si estás generando con grupos electrógenos y es imposible que llegue a la red, créeme que va a ser muy rentable, ¿no? Solo hay que aumentar la capacidad instalada y listo, ¿no? Se puede exportar los valores de radiación horaria. Hola, Alfredo. Recordemos que los valores horarios son valores de irradiancia, ¿de acuerdo? O irradiación. A ver. Sí, claro, se pueden exportar porque el modelo matemático ya lo hizo, ¿de acuerdo? Que es justamente esto, ¿no? Nosotros solamente vamos a tablas y los valores que me consultaste, los valores de radiación horaria. Sí, claro. Entonces sería acá, ¿no? Los valores de irradiación, ¿ok? O irradiación, ¿de acuerdo? Diarios son estos. Recuerda, irradiación, porque son proporcionales a la energía. Y ya estamos evaluando en un intervalo de tiempo lo que hemos aprovechado, ¿no? Que es kilowatt hora. ¿Ok? Los valores de irradiación. Eso hay que tenerlo bien, 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 bien claro, por favor. Y luego solo damos a exportar, le damos copiar al puerto a archivo, lo exportamos como un CSV o solamente como texto, ¿no? Y vamos a un Excel, ya tenemos los valores, ¿no? Estos son los valores. Y lo tenemos, ¿no? Esto es de un año. Y nada más. Eso sería, eh, Alfredo. Recordemos, por favor, irradiación. ¿Ok? ¿Quedó claro, Alfredo? ¿Quedó claro también, Miguel, en cuanto a tu consulta? Dale, Alfredo, no hay problema. ¿Quedó claro, Miguel? Siempre hay que evaluar el escenario completo. Eh, pero sí, normalmente un proyecto se hace muy, muy rentable cuando estamos por encima de las 5 o 6 horas solares, ¿no? Que justamente Arequipa, como que bueno, son muy, muy rentables. Porque creen que tanto inversionista viene a instalar su planta solar en Arequipa, ¿no? Que bueno, todo de una razón. Finalmente saben que la energía solar, si bien es cierto, es una energía verde, una energía limpia, finalmente es un negocio, ¿no? Ningún empresario viene a perder plata y se aprovechan del recurso plano, ¿no? Seguimos. Ya. Entonces estábamos en diseño preliminar, ¿no? Ya. Seguimos en sitio, ¿no? Aquí vamos a hacerlo muy rápido en realidad. Le decimos, bueno, el nombre del proyecto por defecto siempre va a ser la palabra predimensionamiento, sistema de red y luego dos palabras de tu sitio, ¿no? En este caso al que definas, ¿no? En este caso vamos a definir la Universidad Nacional de Ingeniería, ¿no? Abrimos sitio, esto ya lo vimos, que es justamente lo que estamos importando, un poco para que ustedes puedan entender cómo es la irradiación, etcétera. Y le damos OK. Una vez
no les he recalcado. En el software vamos a ver diversas pestañas, ¿ya? Pestañas con color rojo, ¿no? Y color verde. Color rojo significa que falta o está erróneamente completo y el verde que está ok, ¿de acuerdo? También hay, se pintan de ámbar, significa que tienen algún defecto o problema que no es un error, pero sí podría influir en tu cálculo. ¿De acuerdo? De repente superando algún factor de sombreado, superando algún límite de sombreado, superando algún factor de sobrecarga del impresor que el software entiende como óptimo, etcétera, ¿no? Que justamente está relacionado a los parámetros y configuraciones que nosotros vimos al inicio, ¿no? Horizonte. Horizonte significa digamos, toda planta solar va a estar ubicada en una zona física, ¿de acuerdo? Que es esta de acá, ¿no? En este caso es esta de acá, ¿no? Esta zona. Entonces, horizonte es todo este escenario, ¿ya? Alrededor, que va a influir indirectamente como sombreado lejano. Por ejemplo, esta montaña de acá, ¿no? Que es a la espalda de la UNI, ¿no? Que como saben, como todo elemento natural geográfico, conforme al trayecto del Sol, pues va a generar sombras naturales. Entonces, eso lo tienen que leer. Y el horizonte, normalmente, lo vamos a llenar de la siguiente forma. Nosotros vamos a darle, estos son los valores que nos deja llenar el PVSys, ¿de acuerdo? Nosotros podemos incorporar estos valores si es que tenemos esta curva de línea de horizonte que se puede obtener de alguna plataforma. Podemos llenarlo a mano, ¿de acuerdo? Es básicamente llenar el azimut y la altura del sol, ¿ok? Pero también podemos importarlo directamente, que es lo que yo recomiendo en realidad, ¿no? No tendríamos por qué llenarlo si está todo en la web. Le damos leer e importar y vamos a usar la data de Meteonor. ¿De acuerdo? Meteonor o PBGIS, cualquiera. En este caso, como estamos trabajando data de PBGIS, vamos a también trabajar con el horizonte de PBGIS. El software ya lee las coordenadas del proyecto y le damos importar desde la web. Y le damos OK. Como si se dan cuenta, en las horas de la tarde ya va a existir un sombreado, ¿no? Y también lo existe en las horas de la mañana, ¿de acuerdo? Hay que tener muy en cuenta eso. Y esto justamente estoy más que seguro que es porque existen el cerro que está a la espalda de la unión. Básicamente es por eso. ¿Ok? Y le damos OK. Esto es muy importante, pero como se dieron cuenta, no estaba llenado ni de rojo ni estaba de plomo anteriormente, porque plomo significa que es una herramienta que puedes usar o no. Eh, no es una limitante, pero si lo usas va a ser un sistema un poco más detallista, ¿no? Un poco más detalloso. Listo, tenemos los dos primeros y luego definimos nuestro sistema. ¿Ok? Aquí va a ser muy sencillo. Nosotros sabemos, bueno, no sabemos, se los voy a decir. Siempre cuando trabajamos con módulos fotovoltaicos hay dos cosas, bueno, tres en realidad, que van a influir en la generación solamente del DC. ¿De acuerdo? Solamente de la generación DC. Y estas son. eh, la primera, ¿no? Que es justamente la tecnología, ¿no? Puede ser back contact, HPDT, etcétera. La tecnología. Monoperc, si va a ser en type, etcétera, ¿no? La tecnología. O sea, no es lo mismo generar un módulo de P-Type contra uno en Type, ¿no? Sabemos que los en Type son más eficientes, ¿no? Segundo, la inclinación, ¿ok? Y tercero, lo que es la orientación o el azimut, ¿de acuerdo? Estos son los tres parámetros que ustedes tienen que tener en cuenta cuando diseñen. Tres más importantes en el lado de C, ojo, en el lado de C, ¿ok? Porque en algún momento ustedes le dirán, oye, mi módulo es de 600 watts, ¿cuánto crees que genere, no? Porque no genera 600 watts. Entonces, ustedes no pueden decir, no, mira, te puede generar por este sol, te puede generar 450, 500, 600. No, ustedes no pueden responder eso. ¿Ok? No es algo técnicamente correcto. Tienen que repreguntar. Ya, pero ¿está orientado al Ecuador? ¿Está orientado, cuál es el grado de inclinación? ¿Cuál es tu latitud? Hay que hacer repreguntas, ¿no? Que evidentemente no van a variar mucho en cuanto a la potencia, pero demuestra tu conocimiento técnico, ¿no?
Otra cosa es que se dice mucho que en Perú los módulos a dónde tienen que orientarse, al norte, ¿no? Y eso está mal, ¿no? ¿Por qué? Porque los módulos no se orientan al norte, se orientan al Ecuador, a la línea ecuatorial, ¿ok? Y bueno, Perú al estar en sur, digamos, los módulos tienen que orientarse hacia el Ecuador, por ende están al norte, pero en Estados Unidos, en Canadá, tienen que orientarlos al sur, entonces no es que los módulos se orienten al norte, ¿ok? Porque si no, eso sería a nivel mundial, ¿no? Todos los módulos se orientarían al norte. A nivel mundial, los módulos se orientan hacia el Ecuador, ¿ok? Hay que tener eso muy claro también. Hay una consulta, creo, por ahí. ¿Cómo se interpreta? Dale Alejandro, 11 y 15. ¿A qué gráfica te refieres? Discúlpame. El gráfico de las sombras, ingeniero. Allá, Ah, ahí, a ver, déjame seguir con esto. ¿Cómo se llama? También hay otra pregunta, pero ahí mientras vamos abriendo eso, ¿qué tan precisos son los valores de irradiancia de PV6 versus otro software, como el Lima que tenemos en Tableau? Hola, Cristian. Recuerda que los valores, el PV6, bueno, claro, obtiene data meteorológica de la plataforma, pero para sus valores de irradiancia él aplica un modelo matemático que en realidad es muy preciso. Pero claro, o sea, preciso en función a los valores que se le está incorporando. Si yo le incorporo un valor de irradiación muy erróneo, entonces, por más de que yo tenga un modelo de compresión, un modelo matemático, un algoritmo muy preciso, esos valores finalmente van a ser valores erróneos porque ya desde el input es erróneo, ¿entiendes? Pero los valores del PV6, si le incorporamos valores de irradiación medidos, eh, o de data de plataforma, digamos, meteorológica pagada, es es muy, es más que claro que el software o los valores de radiación van a ser muy precisos porque ya lo estoy incorporando desde el input, ¿de acuerdo? Como en Lima que tenemos altos valores de irradiancia para Lima, pero en otros está casi un 25%. Como en Lima que tenemos altos valores de irradiancia. Altos, bueno, promedio alto puede ser, ¿no? Promedios y promedios altos. Eh, recuerda que la zona, y lo tengo acá, recuerda que la zona de Lima, si lo vemos en esta plataforma que es muy confiable, eh, la zona de Lima, claro, tienen una zona que están en este punto, ¿no? A nivel de GHI, ¿de acuerdo? Se encuentran dentro de este punto. Esperen, es un 25 menor. Sería bueno que me indiques qué otros lugares están 25% menor. Pero, o sea, eso sí puede suceder en realidad. O sea, no es lo mismo evaluar. Si bien es cierto, por ejemplo, la zona de San Juan del Lurigancho y la zona de Villa El Salvador, por ejemplo. Están en una zona del mismo Lima, pero no necesariamente van a tener los mismos valores de radiación. Bueno, porque recuerda que el valor de radiación que leen las plataformas meteorológicas normalmente tienen un ancho de 4 kilómetros cuadrados, ¿no? 4 o 2 kilómetros cuadrados posiblemente. Ese perfil gris, ¿cómo le sale? ¿O ¿cómo sale? ¿Es automático? Hola, Alfredo. De paso respondemos la consulta de Alfredo y dale. Yo que se me complica mucho hacer esto. Esta gráfica, o sea, si nosotros no la incorporamos, si se dan cuenta, no es ningún problema. Me diría, vea sistema. Pero es justamente cómo es que se comporta el trayecto del Sol con respecto al sombreado o a las sombras que genera, ¿no? Nosotros vamos a leer e importar, porque esta data ya existe, y conforme a las coordenadas lo vamos a importar. Y le damos OK. Ya. Las sombras a las que va a ser afecta con respecto al horizonte, el horizonte es esto, ¿de acuerdo? Es la línea roja. Este es el horizonte, digamos,
modelado de una manera un poco sencilla, ¿no? De cara al gráfico. Y lo amarillo es el trayecto que va a tener el Sol. Si se dan cuenta, el Sol justamente tiene ese trayecto conforme se hace más ancho en función a la estación del año, ¿no? Y vemos la hora en la que está, ¿no? Por ejemplo, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y en función a la altura del Sol, que justamente la altura del Sol la podemos relacionar a la estación del año, porque el Sol está más alto cuando es verano y está más bajo cuando es invierno, ¿de acuerdo? Por ende, cuando está más bajo, suele generar más sombras, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Porque si tenemos, por ejemplo, el Sol aquí y tenemos esta vaina, que es un edificio, la sombra seguramente va a ser esto, ¿no? Este delta, ¿de acuerdo? Pero si el Sol está más bajo, el delta de sombra va a ser más ancho, ¿de acuerdo? Y es justamente ese modelo es lo que se replica aquí, ¿no? Que es el perfil de horizonte, que es justamente el modelo matemático de cómo está compuesto las sombras lejanas y el trayecto del Sol. Cuando se intersecan estas gráficas, ya, esta gráfica tiene esta forma. Cuando se intersecan estas gráficas, van a ser las sombras a las que va a estar sujeta mi planta solar y va a, digamos, va a generarlo como pérdida de energía. Y bueno, el software entiende o calcula estos interceptos y los lleva a factores que van a ser corregidos para las sombras del histórico o de la producción de energía a nivel anual. ¿De acuerdo? Hasta ahí claro, Alfredo, y dale, Alejandro. Sí, ingeniero, el de la parte de horizonte no me queda muy claro. O sea, es como un corte, un perfil del terreno o algo así. ¿O no? Sí, claro, exacto. Es un, es una similitud con lo que tienes geográficamente alrededor de tu planta solar, ¿no? Recuerda que al software le hemos dicho, mira, tenemos este punto, que es justamente esto, entonces el software entiende como que aquí vas a instalar la planta solar. Y él empieza a leer, digamos, a cierta distancia, no recuerdo cuál es, pero estamos hablando de kilómetros, y entiende que eso va a afectar directamente a tu producción de energía solar, porque si bien es cierto, lo va a hacer en horas del día, por ejemplo, pero en horas de la muy mañana o de muy tarde. Por ejemplo, si yo tengo mi planta solar aquí y tengo un cerro que está a una distancia muy grande, ¿ya? Entonces, solo me va a afectar en función a cuando el sol esté por detrás del cerro, ¿no? Pero si lo vemos en un régimen horario, esto va a ser en horas de muy mañana, que es justamente esto, ¿no? Antes de las 7 incluso, y pasando las 7, ¿de acuerdo? Va a generar efectos de sombra. Pero recordemos que por ser la campana solar, también la potencia del módulo fotovoltaico se va a encontrar en estos dos intervalos de generación de potencia. Por ende, la afectación es muy baja, pero eso no significa que no exista, porque si tenemos un valor muy pequeño, pero eso lo llevamos por 365 días y por la cantidad de horas que existen, este intervalo de esta afectación de sombras es un valor que puede ser muy alto si es que va a estar siempre sujeto a sombras, como por ejemplo en algún valle, que normalmente está encerrado por cerros. Y es eso, amigo Alejandro. Gracias, ingeniero. Consulta, ¿es Dale? ¿Sí se pronuncia tu nombre? Dale, pero dale. Dale, Dale. ah, ok. Ok, ok. No, no había escuchado nunca ese nombre, pero gracias. Ok, Dale. Entonces, claro, que quede así de claro. Es justamente la zona horaria en la que va a estar afecto, por la cantidad de tiempo que va a estar afecto, con respecto al trayecto que Sol, que es todo esto, ¿no? Le damos OK y sistema. Ya, seguimos. Entonces, miren que esto es justamente solo el diseño preliminar. No vamos a demorar un montón en cuanto no, de nada, Alfredo, no te preocupes, para eso estamos. Vamos a demorar en la siguiente parte. Entonces, seguimos. La siguiente pestaña de sistemas, nosotros le vamos a definir al software cómo es que va a instalar a gran escala nuestra planta solar. Les decía, la planta solar tiene tres variables muy importantes, que es justamente el- la tecnología del módulo. Bueno, estoy hablando a nivel de SEA, la tecnología del módulo, la, la, la orientación y la inclinación, que la orientación también llama de esos, ¿no? Y les decía,
Los módulos no se orientan al norte, se orientan al Ecuador. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, esto es muy sencillo, ¿no? Si quieren tenerlo como... Tenemos el Sol y la Tierra, la Tierra un poquito más grande. Tenemos un módulo acá, por ejemplo, que se puede ver así. ¿Qué pasa si yo lo oriento hacia el sur? En teoría, el Sol, que se comporta como un elemento que se encuentra en el infinito, captaría de alguna u otra menor manera la radiación y no perpendicular a la placa del módulo, a la cara del módulo, ¿no? Lo que tendría que hacer es esos rayos difusos rebotar en alguna parte y recién incidir en en la cara que estaría orientada al sur. Que no significa que no exista generación, sino que existe, pero a menor medida. Entonces, por ende, nosotros orientamos el módulo al Ecuador, ¿de acuerdo? Teniendo en cuenta que el eje central entre el Sol y la Tierra es en una misma línea, ¿no? Perpendicular al horizonte. Entonces, especificación del conjunto, nosotros podemos hacerlo en función al área. Mire, yo tengo 50 metros cuadrados, por ejemplo, ¿no? Eh, o yo tengo 50, o quiero instalar X kilowatt pico, o necesito una planta que me genere un ratito. Ya. Entonces, o podemos decirle, mira, yo necesito una planta que me genere 0,2 megawatts hora al año, este, y tú dime cuánta potencia tiene que ser, ¿no? Pero en este caso vamos a aplicar potencia nominal. Yo quiero instalar una planta de, qué sé yo, 4 kilowatts, por ejemplo, ¿no? Y incluso le puedo dar más detalles. Si se dan cuenta aquí, había una pestañita que decía plus, o sea, le podemos dar o no, pero vamos a darle ya. Que va a ser una planta con una disposición de ángulo fijo, ¿de acuerdo? Que es la primera, que justamente está acá. Si se dan cuenta, la segunda es eh, disposiciones verticales, horizontales, ¿no? Pero vamos a darle ángulo fijo, nada más. Que no viene en el caso. ¿Y qué es lo que nos indica? Si nosotros orientamos la planta solar con un grado de inclinación de 20 grados y un azimut de 0 grados, nuestro factor de pérdidas con respecto al óptimo, es decir, a las condiciones STC, no necesariamente va a ser un factor de pérdida real o un valor de pérdida del 0,7% anual, no es correcto. Con respecto al óptimo, va a ser del 0,7%. Y voy a captar solamente 1.795 kWh metro cuadrado de los 2098, creo que eran de nuestra irradiación que nosotros hemos definido, ¿no? Si nosotros le decimos, muéstrame las optimizaciones, eh, le digo que tenga un rendimiento anual, o de repente al verano-invierno, si es que tengo una planta que va a funcionar solamente en verano, en invierno, lo optimizo en función al verano-invierno, pero si es una planta que va a funcionar en un año, le doy rendimiento anual, ¿de acuerdo? Y él me va a decir, y a ver quién me dice esto, este es otro punto para la práctica. Si yo tengo una curva, a ver los de la uni, si yo tengo una curva X, pero vamos a ponerlo un poco una curva cóncava, mejor, que no me van a decir que tiene muchos puntos. A ver, muchachos, ¿cómo se halla eh, de esta función f de x? ¿Cómo se halla el valor máximo de una curva? A ver, los grados de cálculo integral o diferencial. ¿Cómo se halla el valor máximo de una curva? Los picos. Segunda derivada, derivada igual a cero. Excelente. La segunda derivada sí es para los cambios de razón, ¿no? Para saber los máximos y mínimos. Pero un valor máximo o un valor pico es justamente la derivada y lo que dice Víctor y Miguel, ¿no? Claro, la derivada, ¿no? Con respecto a x de la función f de x, ¿no? Tiene que ser igual a cero. ¿Y qué indica que la derivada sea igual a cero? Sabemos que matemáticamente o geométricamente esto se puede reemplazar como una pendiente, ¿no? O sea, que tenga una pendiente igual a cero, ¿no? Y esto se da cuando existe el cambio de razón, ¿no? Que es justamente en este punto, ¿no? Y ese es el pendiente máximo. ¿Y para qué vamos a usar este concepto? Que ya lo han definido muy bien Víctor y Miguel. Bueno, justamente para evaluar estos gráficos, ¿no? Si yo le pongo un azimut de 50, me estoy yendo muy lejos
del valor pico, ¿no? A simple vista, ¿no? Parece que a simple vista el valor pico está en cero, entonces vamos a dejarlo en cero, ¿no? Y se dan cuenta que la pérdida está disminuyendo. Acá estoy en -1,8%, si yo lo pongo en cero, baja solamente al 0,7%, ¿de acuerdo? Ven la diferencia de estimar siempre el óptimo. Y a nivel eso es a nivel décimo, a nivel de inclinación, que es esto de acá, parece que el pico está un poco antes de 20, ¿no? Vamos a ponerle 15. La pérdida con respecto al óptimo está en 0%, ¿no? Y es justamente definir eso, ¿no? Definir, digamos, cuánto va a ser esa pérdida real. Y aquí tenemos un gráfico de horizonte. ¿Cómo es que se comportaría el módulo a esas condiciones de orientación e inclinación con respecto a las sombras lejanas? Justamente muchas veces se ubicaría detrás del plano de la sombra y en un intervalo de tiempo muy corto. Y lo tiende a cero porque justamente en estos intervalos de tiempo, que es menor a las seguramente 6 de la mañana, el módulo no está generando ni un 5% o 2% de su potencia pico. ¿Ok? Por eso lo entiende como cero. Y claro que esto variaría si yo quiero verlo en función de verano, por ejemplo. En verano la pérdida es 0,6%, en invierno es 1,7%, pero yo lo quiero ver como un rendimiento anual. ¿De acuerdo? Y ahora sí, ya tenemos definido 15, que es normalmente, ¿se acuerdan que el- el valor de la inclinación normalmente es la latitud? Con 12 grados sigo teniendo un factor de pérdida de 0%, ¿no? Con 15 también. ¿Y qué es lo que me define 12 o 15? Bueno, básicamente si yo tengo una estructura para módulos fotovoltaicos de un ángulo alfa, ¿no? De un ángulo alfa, ¿cuál sería el mínimo o cuál sería el máximo para que este tenga un costo mínimo? Bueno, mientras el ángulo es más pequeño, este, si los módulos tienen una longitud L, miren, estamos dando bastante cálculo. Este sería L seno, ¿no? L seno de alfa, ¿no? Entonces, si yo lo que tengo que minimizar es el costo, que finalmente el costo de una estructura está en función a las piezas y por ende a todo el metal que se usa. Entonces, yo tengo que minimizar el seno de alfa, porque me va a definir esta altura. Lo demás se va a mantener constante, ¿no? Entonces, si yo quiero minimizar el n seno de alfa, ¿no? ¿Cómo lo minimizo? Minimizando el alfa, ¿no? ¿Entiende? Porque el seno es en función o sea, es más grande si el ángulo es más grande. Entonces, eh, eso va a ser. Entonces yo tengo que minimizar el L seno de alfa. ¿Y cómo lo hago? Minimizando el alfa. Entonces me conviene tener una estructura de 12, que seguramente va a ser menos material, ¿no? Y por ende menos costo. Y en un parque muy grande, pues se ve la diferencia, ¿no? Y le damos siguiente. ¿Hasta ahí todo claro? Para terminar esta zona. Víctor, Miguel, Dale, Cristian, Alfredo, ¿todo entendible? Jorge, Todo claro, ingeniero. excelente. Excelente, así me gusta, colegas. Excelente, Víctor. Gracias. Gracias, Freddy. Ya. Y luego, cuando le damos siguiente, el PV6 nos da la interacción de incorporar algunas variables adicionales, ¿no? Que pueden influenciar en el cálculo, por ejemplo, de temperatura del sistema, en temperatura de la celda, tecnología de la celda, captación también de la irradiación difusa gracias al albedo, ¿no? Etcétera. Y esto lo definimos en realidad a grandes rasgos porque recuerden que estamos trabajando ahorita en una, este, en una estimación muy preliminar, ¿no? Entonces, el tipo de módulo, bueno, lo dejamos solamente en estándar, que lo lee como un módulo de silicio de monoperc, ¿de acuerdo? El translúcido, bueno, básicamente esos módulos que ustedes han visto como techos en los malls, que no tienen un marco, que tienen espacios que dejan pasar la luz, que son menos eficientes, pero vamos a dejarlo como un módulo estándar con seguramente un backsheet, ¿no? Tecnología, en este caso la tecnología policristalina de película delgada, ¿no?
que son muy cercanos a los amorfos, y las células o las celdas monocristalinas, ¿no? Y se da cuenta el PBC traduce mal porque traduce células monocristalinas de la palabra cell, seguramente, ¿no? Pero en realidad se refiere a celdas, ¿no? Y en este caso vamos a dejar en monocristalinas porque la tecnología policristalina ya está desfasada. Tuvo una importancia en el mercado en el 2017, 2018, 19, cuando recién empezaba la tecnología y eran módulos de 300 vatios, 400 vatios, 450. Pero actualmente estamos con módulos de celdas monocristalinas, ¿no? ¿Cómo los diferenciamos? Bueno, básicamente se van a dar cuenta que son como pequeños cuadrados o formas de cuadrados, ¿ya? Con recortes en las esquinas. Y que todas las celdas son iguales. Por eso solo se usa un tipo de celda en este módulo, ¿no? En el de cristalinas sí van a ver diversos colores, ¿no? Entonces, por eso es un módulo policristalino, ¿no? Usa muchos cristales, muchas celdas. Lo dejamos en células o celdas monocristalinas. ¿Dónde lo vamos a montar? Lo vamos a montar en un techo, en piso, ¿no? O en algún techo, pero con una inclinación, ¿no? En este caso vamos a dejarlo en tejado plano, ¿ok? Vamos a ver. Y la propiedad de ventilación. En este caso, siempre hay que ponerle libre circulación de aire, porque todas las estructuras están preparadas para que el aire circule de manera correcta, ¿ok? El completamente aislado, que es un módulo que no tiene en ningún lado un sistema de refrigeración natural, ¿no? Ok, y ya tenemos las tres celdas, ¿no? Las tres celdas en verde y si se dieron cuenta, la cuarta celda se pintó de verde, ¿ok? Porque me indica que ya calculó, así de rápido, ¿no? Ya lo calculó. ¿Qué tenemos acá? Primero, los datos. Eh, Tenemos un plano fijo a 12 grados de inclinación, cero de horizonte, altura promedio del horizonte 3,9, 4 kilowatt pico. El costo de los módulos, este es un costo que nosotros podemos definirlo para ver cuánto nos costaría la inversión, ¿no? Como él te dice que está usando, a ver, no lo dice acá. Así, euro watt pico, ¿no? Vamos a ponerle 2 euros watt pico. 1 euro watt pico, 14.000 euros. Y aquí hay algo raro. Creo que está acá. Y ahorita lo vemos. Y nos dice que tenemos un área que requerimos de 25 metros cuadrados y vamos a tener una generación anual proyectada de 6,1 megawatts hora año. Ok, la generación normalmente suele oscilar entre 1.500 a 2.500, 3.000 veces la potencia instalada. Y aquí estamos dentro del rango, ¿no? Es más o menos 1,5 veces, ¿no? Eh, la irradiación global, que es justamente los 4,9 y la irradiación global que está en el módulo, ¿no? Que es el conocido como POA, que es la irradiación sujeta a la inclinación del módulo. Si se dan cuenta, hay meses donde es menor, meses donde es mayor, porque justamente nosotros lo hemos optimizado en función al año, no solamente en función a un mes. Por ende, hay valores más y menos para generar el promedio. Luego los resultados, ¿no? La planta, como les decía, estaría generando 6,1, lo que es 6,15 en realidad. Y aquí están los valores de generación de energía, ¿no? Que justamente, eh, si vamos a la gráfica de irradiación, yo estoy seguro que va a ser muy similar. O sea, la curva de irradiación también va a ser así. No va a ser, es imposible que sea así. Eso sí, hay que tenerlo muy claro. Siempre va a ser en función a la irradiación. ¿Y qué más? Tenemos la energía por mes, ¿no? Y el nivel anual, ¿no? Luego, los valores de irradiación, ¿no? Acá se dan cuenta, ¿no? Que es 6,17, luego 6,54, luego 6,20, 6,8, 4,40, 3,1 y luego vuelve a subir, ¿no? Que es justamente lo que estamos viendo acá, ¿no? Entonces, estos son los valores de irradiación, lo que se ha recolectado realmente en el módulo, porque no se capta toda la irradiación, eso lo sabemos. La salida del sistema y la salida del sistema por día y por mes, ¿no? En promedio día y promedio mes. ¿Qué más? Bueno, ahora los costos, ¿no? Nosotros hemos definido que los módulos van a costar, si yo tengo 4 kilowatts pico instalado,
van a costarme 1 euro por watt pico. A ver, los módulos deben estar alrededor de 30 euros, por ejemplo, el watt pico, ¿no? ¿Qué más dice acá? Costo de soporte es 120.000 euros. Ah, no, es por watt pico, entonces esto debe estar 0.10, a ver, 488.860 por 8. Esto debería ser 480. Sí, más o menos, 0.10 eh, euros watt pico. Incluso menos, 0.08. Ya. Y una planta que está asumiendo costo de soporte de 2.600 euros, que podemos editarlo. Acá él te saca los porcentajes. Inversor cableado, tal, inversión total, anualidades. Como se dan cuenta, es un costo, un payback muy sencillo, ¿no? Por ende, no lo recomiendo, ¿no? Para unos 30 años y va a tener un LCOI de casi $120 el megawatt hora, ¿no? Que es mucho, ¿no? Porque no hace un cálculo real, ¿no? Es imposible que los soportes pues me cuesten más que los módulos. Lo mismo, bueno, el inversor 1.200 sí, transporte 6.000, esto es una barbaridad, ¿no? Si es que es solamente en Lima, por ejemplo, ¿no? Y seguimos, ¿no? Vamos allá. Bueno, ok, para copiar y pegar. Y listo, eso tenemos, ¿no? Eso tenemos a nivel de generación. Entonces, si alguien me pregunta, oye, en la uni, una planta de 4 kilowatts pico, ¿cuánto podría generar a un nivel anual, no? Por el valor de acción crítico, 6.1 megawatts hora al año, ¿no? Entonces, eso sería, no sé si hasta ahí tienen alguna consulta. Podemos imprimirlo, ¿no? Podemos imprimir un pequeño resumen, ¿no? Que es el informe, ¿no? Y eso sería, ¿no? Nos indican todas las condiciones, la producción específica, que básicamente es lo que tú has producido entre tu potencia, ¿no? Y los valores. No sé si hasta ahí tienen alguna duda, amigos, que eso es lo que íbamos a trabajar hoy. A ver, mis amigos Freddy, Víctor, Miguel, Alfredo, Cristian, Dale, que son muy participativos. Todo claro, excelente. Entiendo entonces que el precio que sale ahí. Sí, sí, Freddy, es correcto. Recuerda que es para un análisis preliminar donde el principal, el principal objetivo es encontrar la generación de energía, ¿no? Por eso le decía mucho que el software PVC lo usemos hasta producción de energía. Un análisis económico pueden usarlo para tener una idea de cómo sería, pero no incluye los valores macroeconómicos importantes para hacer un análisis financiero correcto. Y muchas veces para un flujo o venta de energía o algún contrato ESCO, ¿no? Contrato PPA, que están muy demandados actualmente en Perú. Entonces, no incluyen indexaciones, no incluyen este porcentaje de participación de los inversionistas, no incluyen costos administrativos, no incluyen TIR objetivo, ¿no? Es lo que te va a hacer básicamente calcular el bank list, pero no te incluyen, por ejemplo, un TIR objetivo de la empresa en la que trabajas, que es, por ejemplo, qué sé yo, 10, 12, 13%, ¿no? Etcétera. Y todo ese análisis se hace en alguna otra plataforma. Que ese análisis lo que va a requerir de ti como diseñador es justamente cuánto te va a costar la planta y cuánto te va a costar la, cuánto te va a costar la planta, perdón, y cuánto vas a generar durante los años de evaluación, que normalmente son 30 años. Hola, ProBook. Entiendo que ese no es tu nombre, pero por ahí se habrá cambiado. La generación es en P90, no, la generación es en P50. Los datos que importa de la data meteorológica son todos P50. Si nosotros queremos incorporar a datos P90, el mismo software tiene un análisis estadístico donde el valor P90 normalmente es el 0.96, 0.95 por ciento de la generación en P50. Tiene un análisis interno, ¿ok? Que lo vamos a ver cuando diseñemos a nivel de proyecto. O podemos comprar datos meteorológicos a P90, alguna plataforma como SolarGrid, por ejemplo, e incorporarlos.
pero te cuestan alrededor entre 5.000 a 8.000 dólares los valores P90 en un punto. Creo que 3.000, creo que han bajado, pero 3.000, 4.000 dólares los valores de irradiación en P90 para obtener valores de generación en P90 de un solo punto. ¿Y a qué se debe que los precios exagerados en transporte y soportes? Ah, ok, bueno, eso es una misma condición del propio software en realidad. O sea, no es no es que sea porque alguien lo haya querido hacer mal, sino uy, siguiente. Eh, bueno, no está acá. Eh, sí, o sea, finalmente o sea, el PBC no le va a meter mucha cabeza a eso porque no es su fin, ¿no? Y, y normalmente porque trabaja a costos europeos, las plantas en Europa. eh, algo irónico, ¿no? Porque las plantas en Europa suelen costar más, pero generan menos porque no tienen el recurso. E incluso hay más plantas instaladas allá que acá, ¿no? Por ahí no, por ahí van. El análisis económico se realiza, y así es, ¿no, Freddy? O sea, los costos que tiene son básicamente prorrateados, ¿no? Él en su cálculo interno dice, ya, es un 50% de lo que te cuesta tanto, ¿no? Entonces, solamente lo hace así. El análisis económico ya se realiza aparte en función a los datos del PBCIS, ¿no, ingeniero? Sí, sí, el análisis económico, o sea, nosotros vamos a realizar un análisis económico si es que nos alcanza el tiempo. Eh, pero básicamente ese análisis económico es una plantilla muy financiera, que yo tampoco lo entiendo porque soy ingeniero, yo no soy administrador ni financista. Entonces, le entiendo muy grandes rasgos, pero en resumen para ustedes es del PBC sacar la generación a 30 años y que ustedes estimen un costo, ¿no? De cuánto te cuesta la planta. Porque finalmente lo que hace esa plantilla financiera es cuánto está costando realmente al cliente generar esa energía a través del CAPEX que hemos definido. Y todo ese valor sujeto a modificaciones anuales por la indexación, por la inflación, por los riesgos, por los porcentajes de participación de los inversionistas, por los costos administrativos, por los incrementos de la red, de los costos de la red también, ¿no? Etcétera. Así es, Víctor. Así se realiza. Y es lo ideal. No hay ninguna empresa o sea, si yo soy, por ejemplo, una empresa, qué sé yo, una empresa X, Pepito Solar, por ejemplo, y soy una empresa transnacional, en la vida pues me van a aceptar un análisis Análisis de la financiero portada, porque sí, coño, porque te vas a perder. Claro, es top ahora mismo. Aquí es donde se va a ver un poquito el. es un análisis que, o sea, ningún inversionista me lo va a tomar como serio. Hay que hacer muchas variables que no competen a PBC. ¿Los costos de los módulos de inversión sí lo podemos tomar como referencia o tampoco? Eh, o sea, en realidad no, yo recomendaría que no. Finalmente acá, cuando yo pongo el costo del módulo, actualmente el módulo sí te cuesta 0.08 euros watt pico, ¿no? Si hablamos en dólares y en Incoterm FOB, o sea, puestos ahí en China, están alrededor de los 0.10, 0.11, algunos 0.09 dólares watt pico en FOB en China, eh, por la alta competencia de mercado, ¿no? Que eso vienen a ser traídos en Perú o puestos en Perú con importación marítima, claro. Algo de 68 o 60 dólares cada módulo, ¿no? 600 watt pico, 650. Y así es. Víctor, Freddy, no sé si quedó claro. Excelente. Y acá te dice el mismo software, ¿no? Me acabo de acordar. La evaluación económica y etapa de detalle de simulación es algo flexible y para una mayor precisión es necesario evaluar costos reales de acuerdo a los criterios específicos de cada usuario, ¿no? Que es justamente lo que yo les recomiendo también, ¿no?
Aquí, miren, aquí es donde podemos modificar, ¿no? Por ejemplo, el costo de las baterías en función de euro a kilowatt, en función de los inversores, si es menor a 5 kilowatts, vamos a ponerle, bueno, en $300 que quede, transporte por cada kilowatt, unos $300, y ahí me debería modificar, ¿no? Ahí debería estar bajando. A ver, ¿no? Específico, $300, y ok, tendríamos que, bueno, no lo modifica. Debe ser porque debía hacerlo antes de incorporar el predimensionamiento. Pero aquí ya lo encontraron, ¿no? Parámetros avanzados, todos los costos, y aquí es donde están los costos en función a la cantidad de potencia instalada, ¿no? Que esto lo encontramos aquí, recuerden, ¿no? Estamos aquí en configuraciones, parámetros avanzados. Y acá solo buscamos costs, ¿no? Y ahí vemos todos los costos. Bueno, yo lo dejo por defecto. Y eso sería. Ahí lo pueden modificar y volver a correr y ya. Entonces, eso es en función al diseño preliminar. Y lo mismo para independiente, ¿no? Solo que en independiente, recuerdan que yo les comenté cuál era la diferencia o una de las diferencias en función de los sistemas o diseño de sistemas fotovoltaicos on-grid y off-grid. ¿Quién se acuerda? Yo lo comenté en la clase pasada. Uno se diseña en base a una demanda y o sea, uno se diseña en base a un consumo de energía y otro en función a valores de potencia. ¿Por qué? ¿Alguien lo sabe? Lo pongo ahí en la pantalla. Sí, los sistemas off-grid se diseñan en función a la energía, ¿no? Porque recuerden que es la única fuente de generación. Por lo que toda la cantidad que yo requiera como máximo debe ser como mínimo producido por mi unidad de generación. Si necesito 100, mi módulo tiene que estar preparado, o mis baterías tienen que estar preparadas para descargar 120, 150. Y ponerle mi sistema fotovoltaico tiene que estar más sobredimensionado. Y la segunda, ¿no? Que por eso es que acá aparece necesidad del usuario, ¿no? Acá nosotros le vamos a dar un perfil de carga. A partir de eso ya el módulo, o el PVC me da una potencia recomendada, ¿no? Hola Freddy. Creo que sí, lo mandaron por correo. Pero bueno, eso es. No sé si por ahí tienen alguna otra consulta. Ya hemos visto el PVC. Ya hemos visto un 0,01% del PVC. Así que nos falta mucho. Ah, hola Freddy. ¿Estás estudiando en la uni o ya terminaste? No nos hemos presentado todos. Un día nos vamos a tener que presentar para así conocerlos. Ah, egresado. Ok. Sí, ahí tu correo escribes en lo responsable de la IE, creo que es Piero, y seguramente te lo mando. Bueno, muchachos, no sé si hay otra consulta, para ya dar por terminada la sesión de hoy, ¿no? Freddy, Víctor, Alfredo, Miguel, Cristian. No creo que se hayan quedado dormidos, ¿no? Jorge, Fernando también. ¿Cómo vamos? Primero, buenas Sí. tardes. Hola, Una Leonardo. consulta, con respecto a la altura que puso para el tema de la ubicación, en caso de que se quiera dimensionar un poco más aterrizado para edificios o para viviendas multifamiliares acá en Lima, ¿se tendría que adicionar esa distancia? Por ejemplo, si mi edificio es de 8 pisos, 10 pisos, ¿tendría que adicionar esa altitud o ya no sería necesario para este primer planteamiento preliminar? Hola, Leonardo. No, en realidad
la variación de radiación se da por encima de los 1000, 2000 metros, ¿no? O sea, con respecto al nivel de altura del sitio, ¿no? Entonces, edificios de esa altitud son en realidad muy pocos, ¿no? Por lo que se recomienda solamente tener o contar con la irradiación a la altitud que nos da la data meteorológica. Si fuera, por ejemplo, energía eólica, ahí sí nosotros tenemos que hacer esa corrección. Y de hecho existe una corrección a través de unas ecuaciones, si no mal recuerdo, de Betz, coeficiente de Betz, creo, que tienes que corregir la velocidad de viento, que normalmente es medido a 10 metros con respecto al suelo, y llevarla hasta tu punto de instalación. Eso sí se hace en energía eólica. En energía solar no, porque como te digo, las pérdidas de energía de los fotones, que finalmente se reflejan en la radiación, es casi insignificativa por encima de los 2000, 3000 metros con respecto al suelo. No estoy hablando de metros sobre el nivel del mar. Así que si tú tienes un edificio de 50 metros, 30 metros, con que consideres el mismo valor de radiación, no hay ningún problema. ¿Quedó claro, amigo? Sí, mucho más claro, ingeniero. Gracias. Excelente. Sí, excelente. Víctor nos dice, en caso de proyectos que se sitúan en lugares que se presentan mucha sombra, tiene la opción de dibujar sombras, ¿no? Y se puede exportar. Claro, exacto. Sí, eso se hace en el apartado no de predimensionamiento, sino en el apartado de dimensionamiento. Hay una pestaña que se llama sombreados 3D, o sombreados cercanos, perdón. Y ahí podemos dibujar todo en 3D, podemos dibujar bloques, edificios, podemos dibujar antenas, cables, podemos dibujar torres. Y de hecho es mucho más sencillo dibujar primero en un SketchUp, exportarlo en formato, creo que formato .obj, y ya te lo lee el PVSys como si fuera una construcción, como si fuera una arquitectura, ¿no? Si tú dibujas en el SketchUp un edificio con ventanas, con todo, el PVSys te lo va a leer como es y ya tienes definido, digamos, de repente un edificio aledaño, ¿no? Entonces ya te lo va a leer como sombras, porque ya el software te lo lee como un objeto de sombra, ¿me entiendes? En el Sketch también nosotros podemos hacer curvas de nivel, por ejemplo, ¿no? Un terreno a raíz de curvas de nivel. El Sketch tiene la capacidad de trabajar con Google Earth y podemos importar las curvas de nivel y luego convertirlo en un objeto de superficie, ¿no? De terreno. Y eso también se puede importar en el PERSYS. Y nos puede dar una idea de cómo estaría compuesta nuestros módulos fotovoltaicos instalados en esa pendiente, ¿no? Que también se puede hacer. Una consulta para importar datos de SolarGIS para visualizar el P90, ¿qué opciones se siguen? Hola, Alfredo. Para importar datos de SolarGIS se sigue justamente y lo vamos a ver en diseño de proyecto, se sigue entrar a base de datos e importar formatos conocidos. Ahí el software va a leer esos valores de P50, porque SolarGIS, si tú lo descargas de la plataforma, son valores P50. Ahora, si tú has comprado los valores P90 de SolarGIS, te van a dar un CSV, ¿ya? Un CSV que normalmente son con datos 15 minutales, perdón, datos horarios. Y eso ya también se importa con formato conocido, pero se da valores horarios y así lo leen. Es solamente importarlo, es un CSV que te da el Solaris. Y bueno, eso es lo que no sé si responde tu consulta. Bueno, amigo, no sé si hay otra duda. Eh, o para dar ya finalizada la clase. No falten mañana, no. Tomen corresponsabilidad hoy día, por favor. Yo también voy a tomar corresponsabilidad hoy día. Ya, amigos, nada, mañana vamos a ver ya la introducción a la importación de datos, ya para un sistema, este,
este, que se va a ser diseñado adecuadamente. No creo que pueda enseñar los de SketchUp porque no tengo SketchUp en esta PC, pero sí les mandaré uno que otro tutorial seguramente. Y nada, creo que nos faltan dos clases en las que vamos a... Dos o tres clases, dos clases en los que vamos a terminar de simular una planta de al menos unos chiquita, unos 10 megas, 15 megas. Hola Freddy, esto con los chicos de la IEEE. Ellos te van a indicar. Bueno amigos, un gusto. Cuídense. Buen fin. Agradecemos al ingeniero Eric Melo y a los alumnos por su tiempo. Si no hay más preguntas, damos por finalizada ya la sesión. Los esperamos mañana para la tercera clase. Hasta luego.